Venezolanos regados por el mundo. Migración se acerca a los 8 millones. Consumo de proteínas en riesgo. Pugna entre ganaderos en Venezuela puede afectar la producción nacional. El chavismo tiene nueva excusa para no pagarle a los trabajadores del sector público. Protestas en Perú. Cifra de manifestantes que perdieron la vida en movilizaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte se eleva a 46. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este martes 10 de enero del año 2023. Soy Mildred Manrique. De inmediato comenzamos a revisar las informaciones más relevantes del día. Organizaciones internacionales aseguran que actualmente se requieren más de 1.700 millones de dólares para atender a los migrantes venezolanos en el mundo. Por otro lado, expertos alertan que la cifra de desplazados este año podría superar los 8 millones. Sandino Ignacio Yaguare nos amplía. ACNUR señala que al menos 6 millones de venezolanos están distribuidos en 17 países de América Latina y el Caribe. La mayoría de los migrantes son familias con hijos, mujeres embarazadas y personas mayores. Para su atención indican que se requiere al menos 1.720 millones de dólares. No se vislumbra nada positivo para este año 2023 con respecto a la economía. Una inflación que no la detiene nada, una inflación acumulada que acabó con el salario de los venezolanos, una inflación acumulada que disminuyó el poder adquisitivo del venezolano, y es por eso que han decidido salir del país a buscar nuevas opciones. Hoy en día ya no tanto es Latinoamérica, pero sí Europa, España y los Estados Unidos. Según el especialista, la razón principal de la estampida venezolana obedece a la grave crisis económica que persiste desde hace varios años en el país. Sí, el salario mínimo en Venezuela actualmente es aproximadamente $7 y una familia con una canasta básica de $450, $460, que en más o menos en eso oscila una canasta básica para el venezolano, una familia de 5 personas, necesita aproximadamente 65 salarios mínimos para poder cubrir sus necesidades. ACNUR también señala que las personas migrantes y refugiadas en la región no tienen cómo costear 3 comidas al día. Además, no poseen un hogar digno y seguro, tampoco atención médica, y deben lidiar con la discriminación y la xenofobia. Sandino Ignacio Yaguare, somos Impacto Venezuela. Revisemos otras noticias de carácter nacional destacadas por medios de comunicación en Internet y nos vamos con impactovenezuela.com. Maestros en Venezuela no cobran por la guerra en Ucrania, según alcalde chavista. A José María Romero, alcalde de Guasdualito, en el estado Apure, no se le ocurrió otra excusa que esa para justificar las deudas que la administración de Nicolás Maduro tiene con los docentes venezolanos. En medio de la masiva protesta nacional que protagonizaron los maestros este lunes 9 de enero, el funcionario explicó que los pagos no se realizan por el bloqueo que se le aplicó a Rusia, afirmando así que Nicolás Maduro usaba las cuentas de ese país para burlar las sanciones de los Estados Unidos. Asamblea Nacional de 2015 agradece a Estados Unidos modificación de licencia que permite defender activos en el exterior. El Parlamento, que ya cesó funciones legales y que está integrado por opositores, informó que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizó la modificación de la licencia número 31B que permite continuar con la defensa de los activos del Estado venezolano en el exterior. A través de un comunicado en las redes sociales, la Asamblea Nacional también agradeció al gobierno estadounidense por reconocer al Parlamento y al Congreso de Administración y Protección de Activos. Parlamento chavista evaluará nombramiento de un nuevo CNE antes de 2024. El presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, informó que evalúa la propuesta realizada por varios partidos de nombrar una nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2024. El actual poder electoral, designado el pasado 4 de mayo de 2021 por este Parlamento, está dominado por rectores vinculados a la administración de Nicolás Maduro. Sin embargo, en los cargos principales está vacante el puesto que dejó Tania de Amelio, tras asumir como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Y como todos los días, nuestro equipo de corresponsales ya está listo para llevarles la mejor información a través de Panorama Nacional. Fedenaga está sin autoridad
luego de las recientes elecciones internas que fueron impugnadas por el gremio. Esta división entre ganaderos podría poner en riesgo el consumo de proteínas en Venezuela, pues la producción nacional necesita coordinación de políticas, acciones y medidas mancomunadas. Marinette Glot con los detalles. Amigos de Impacto Venezuela, los tentáculos del divisionismo llegaron al gremio de ganaderos. Las recientes elecciones de Fedenaga fueron impugnadas tras un empate técnico. 26 asociaciones del país apoyan la nueva directiva proclamada. Otras 26 asociaciones exigen nuevos comicios para el mes de marzo. En noviembre de 2022, ganaderos fueron a elecciones por la directiva de Fedenaga. 2 planchas quedaron en empate, una del ingeniero Luis Prado y la otra del actual presidente de Azogata, Edgar Medina. Se autoproclamaron presidentes, desconociendo la voluntad de muchos de los presidentes de asociaciones de ganaderos a nivel nacional, y eso precisamente ha traído como consecuencia que hemos venido buscando primero el consenso, lograr dentro de la misma federación internamente que se vuelva a realizar las elecciones. Las 26 asociaciones que impugnaron las elecciones celebradas en Maracaibo en noviembre promueven la conformación de otro equipo gremial. Que se va a crear la Federación Andina de Ganaderos, la cual, si Dios quiere, vamos a presidir, y desde allí vamos a darle diferentes anuncios importantes al sector agrícola, no solamente de los Andes venezolanos, sino también al sector agrícola nacional. Es una propuesta que la hemos diseñado y la hemos estudiado todos los presidentes de asociaciones, que de una u otra forma necesitamos que la federación se articule, coordine y pueda impulsar, como lo ha hecho Azogata, proyectos que le lleguen al productor. La división del sector ganadero es evidente en el país. Consumidores esperan que esto no afecte a la tan deprimida producción nacional. En Táchira, Marinette Glot, Somos Impacto, Venezuela. Nuevamente surge una polémica en el litoral central que involucra a funcionarios del Ministerio de Pesca. En esta ocasión, 2 pertenecientes a Insopesca que pretendieron impedir la postulación de una dirigente del sector en la región, a quien acusan de opositora. Se trata de Liuba Valero, actual presidenta del Consejo de Pescadores de La Guaira, donde hay más de 330 afiliados y que este martes estaban convocados a votar por la renovación de su directiva. Fue gracias a la intervención del propio ministro de Pesca, Juan Carlos Loyo, que no se concretaron las pretensiones de las funcionarias de Insopesca. La razón, ser supuestamente opositora. Durante años, por ser una de las voceros más rebeldes que hay dentro del Estado, o sea, en el Estado habemos 24 compas, la vocería mía es conocida como ser una de las más rebeldes, entonces me han etiquetado como opositora. Y entonces han tenido en algunos cargos una actitud un poco agria con mi persona. Aun cuando yo nunca he manifestado, ni nadie me ha visto en ninguna marcha ni nada de eso con la oposición. Lamentablemente no es primera vez que la actuación de funcionarios de esta cartera interviene en el gremio varguense, y es que previo a la Semana Santa la falta de coordinación con la distribución del combustible ocasionó que rasparan a la anterior ministra de Pesca, la guaireña Olga Luisa Figueroa. No voy a etiquetar a todo el Ministerio de Pesca. Dentro del Ministerio de Pesca hay gente magnífica, yo conozco gente excelente y no lo voy a etiquetar. Son puntuales, o sea, contaditos, o sea, con los dedos de las manos. Inmediatamente que el ministro se enteró, el ministro dio y dijo, no, la señora se puede postular. Por otro lado, este sector, al igual que la gran mayoría de los que hacen vida en Vargas, también sufrió los embates recientes a raíz de las fuertes lluvias del último trimestre de 2022. A raíz de la situación con las lluvias, disminuyó la compra del pescado, los precios bajaron muchísimo, o sea, fue una situación que se dio prácticamente a nivel nacional, ¿sabes? Porque no había venta. Ahorita ya han mejorado el tiempo, ahorita en el mes de enero hubo muchas ventas. Desde Vargas, Ami Torres, Somos Impacto, Venezuela.
La alegría por la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia aún no llega por el paso de Paraguachón en el estado Zulia, y esto porque cada vez se hace más imposible el paso vehicular tanto de transportistas como de usuarios particulares por la cantidad de documentos que solicitan. El paso vehicular por el peaje internacional de Paraguachón fue reactivado este sábado 7 de enero, pero los vehículos venezolanos no pueden pasar hacia Colombia debido a la cantidad de documentos que exige el país vecino y que no todo zuliano tiene en su poder por el alto costo del mismo. Es por eso que toda unidad que intenta pasar por este paso fronterizo es regresada de manera inmediata y los pasajeros son dejados en la denominada raya para que sigan su camino en moto, taxi o en autobús con matrícula colombiana. Muchos no lo saben, pero entre los requisitos exigidos por los funcionarios de migración del vecino país para permitir el paso vehicular desde Venezuela son los siguientes: seguro obligatorio de accidentes de tránsito, licencia, cédula de identidad, pasaporte, no tener más de 20 años de circulación y debe estar registrado y contar con el permiso o habilitación de una empresa. Estos requisitos los pueden obtener fácilmente las personas que habitan en el vecino país y que tienen vehículos con matrícula colombiana y no venezolana. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. 24 horas después de haberse librado órdenes de captura contra la Junta Directiva de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, esta sesionó para la instalación de las comisiones permanentes correspondientes al año 2023, sin hacer ninguna mención a las acusaciones de legitimación de capitales ni señalamientos del chavismo. Esto no ha caído nada bien en la opinión pública y en los medios de comunicación, los cuales no tuvimos acceso tampoco a la sesión ordinaria, y esto suma además a la falta de transparencia denunciada por la oposición política del país. Escuchemos. La comisión delegada de la ya casi extinta Asamblea Nacional Opositora instaló las comisiones parlamentarias sin garantía del quórum requerido. Las principales comisiones quedaron conformadas en su presidencia y vicepresidencia respectivamente de la siguiente manera: Comisión Permanente de Política Interior, presidente Edgar Zambrano, vicepresidente Ismael García. Comisión de Política Exterior y Soberanía, Freddy Guevara y Milagros Valero. Comisión de Contraloría, Macario González y vicepresidenta Liz Carolina Jaramillo. Comisión Permanente de Finanzas, Carlos Paparoni y Luis Silva. Comisión Permanente de Energía y Petróleo, Elías Mata y Oneida Guanipe. Comisión de Defensa y Seguridad, Eliezer Sirit y Sergio Vergara. Esta Asamblea Nacional pretende seguir siendo y acompañando al pueblo en sus necesidades. Seamos una comisión delegada activa, participativa y que permita al pueblo venezolano ir en acompañamiento a todas las acciones orientadas al plan de la Asamblea Nacional para el pueblo venezolano. A propósito del ambiente de incertidumbre que reina dentro de la oposición venezolana, los especialistas afirman que la extensión por un periodo legislativo adicional no aporta mucho a lo requerido por el momento país. Sencilla y llanamente ya no da para más políticamente, ya no hay credibilidad, ya no hay confianza, ya no hay, digamos, como la pertinencia de una vía o de una posibilidad para el avance o para el manejo de la política opositora. Sus impactos políticos, sus consecuencias políticas en este momento son casi nulas. Pese a los señalamientos a esta nueva junta directiva que se encuentra toda en el exilio, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha modificado la licencia 31B que sigue reconociendo a esta Asamblea Nacional electa en el 2015 como legítima para la protección de los activos congelados en el extranjero, por lo cual el Consejo de Administración designado por esta nueva junta directiva asume las competencias de la disuelta Contraloría Especial de la República. Se despide desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Recientemente, el Ministerio Público venezolano emitió alerta roja a Interpol y varias órdenes de aprehensión por supuesta usurpación de funciones a los integrantes de la nueva directiva de la Asamblea Nacional Opositora electa en 2015. El fiscal general Tarek William Saab acusó a Dinora Figuera, quien sustituyó al dirigente opositor Juan Guaidó, y a su primera y segunda vicepresidenta Marianela Fernández y a Auristela Vázquez por los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir. La primera consideración que hay que hacer es que las implicaciones de las órdenes de aprehensión dictadas por el Ministerio Público para estas tres señoras que han asumido la directiva de esto que se ha denominado Asamblea Nacional Legítima o Asamblea Nacional 2015,
no va a surtir mayores efectos en la realidad, pues en lo material, porque ellas se encuentran fuera del país. Entendemos que algunas de ellas inclusive tienen un estatus de protección por parte de los países en donde se encuentran. A través de la cuenta oficial del Ministerio Público, SAAP también precisó sobre las medidas de incautación y aseguramiento de bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas de los acusados en el exterior, mientras se está a la espera de la respuesta internacional, sobre todo de Estados Unidos, quien recientemente restauró relaciones con Venezuela y señalaba como ilegítimo al mandatario Nicolás Maduro. El mundo conoce cuál es la situación de Venezuela con respecto a pues la participación política. El mundo conoce cuál es la realidad con respecto a las violaciones a los derechos humanos y a los derechos políticos de la oposición, y pues es difícil que los países de Occidente se presten para deportar a dirigentes políticos a Venezuela. No ha pasado hasta el momento y no creemos ni vemos indicios para que suceda ahora. Con esta nueva investigación suman 27 las causas abiertas por el Ministerio Público contra el viejo Parlamento de mayor opositora, con un total de 65 órdenes de detención, en su mayoría calificadas de arbitrarias. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. La fuga de talentos y de cerebros en Venezuela no cesa producto de la crisis económica. En el sector salud, uno de los más afectados, hay situaciones de riesgo por falta de personal. En el estado Anzoátegui, solo en esta entidad, 3.000 enfermeras han abandonado su cargo hasta 2022. Las cifras desde diciembre y enero de 2023 no se tienen actualmente, pero esto genera riesgo al momento de atender a los pacientes en los diferentes hospitales del país. Nosotros tenemos hasta el año pasado un déficit de 3.000 enfermeras en el estado. Esto sin contar los últimos meses, el estado Anzoátegui están desmejorados desde el punto de vista de los profesionales en asistencia a los pacientes. Esto por muchas razones. Primero, porque mucha gente se ha ido, muchos profesionales se han ido porque no consideran que en este país y en esta ciudad, en este estado, esté garantizado la comida para sus hijos. Otro es que el estado no garantiza al pueblo venezolano, a los pacientes, todos los insumos y todos los beneficios que le toca como venezolano de este país. Cada vez sería más difícil buscar médicos que tengan especialidades definidas. Esto producto de que los médicos también están migrando fuera de Venezuela. Que ningún trabajador va a querer permanecer en una institución devengando un salario precario, y por eso es que estamos viendo los éxodos de nuestro talento del sector salud para otros países. Quienes están gozando o sacando provecho de esta situación son los otros países. Los médicos especialistas con especificaciones que se necesitan para atender a todos los venezolanos actualmente están en déficit también, pues la mayoría ha migrado a países donde ganan hasta 3.000% de lo que podrían generar dentro de Venezuela. Jesús Albino, somos Impacto Venezuela. En internacionales les traemos las 3 noticias de mayor impacto en el mundo. Los derechos de las personas refugiadas y migrantes deben ser de máxima prioridad en la cumbre de Norteamérica. La petición la hicieron varias ONGs encabezadas por Amnistía Internacional y está dirigida a los asistentes a la cumbre de líderes de América del Norte que reúne a los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá. En un comunicado piden abandonar las políticas migratorias que consideran inhumanas y sustituirlas por otras conformes con las normas internacionales de derechos humanos. En lugar de aumentar las barreras para las personas en movimiento y someterlas a más dificultades, deben adoptar medidas para proteger sus derechos en América del Norte y en otros países, reza el texto. Corte Suprema de Estados Unidos rechaza el intento de defender la ley migratoria de Donald Trump.
El Tribunal Supremo rechazó el lunes el intento de al menos 14 fiscales de estados tradicionalmente republicanos de defender esta ley del expresidente norteamericano que impedía obtener la residencia legal permanente a determinados inmigrantes. Con la administración del presidente Joe Biden, esta normativa se relajó. Sin embargo, eso no evitó que el actual gobierno siguiera expulsando a migrantes, la mayoría venezolanos que se encontraban en la frontera con México. Por otro lado, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que el grupo Beta Piedras Negras rescató recientemente a 10 migrantes, varios de nacionalidad venezolana que estaban varados a la mitad del río Bravo pidiendo auxilio a gritos debido a las fuertes corrientes de agua y la imposibilidad de avanzar hacia Estados Unidos o regresar a territorio mexicano. Al menos 17 manifestantes murieron durante protestas en Perú. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y los manifestantes que protestaron en el sur de Perú dejaron al menos 17 personas fallecidas en la ciudad de Juliaca, varios de ellos por heridas de bala. Con esta cifra, los fallecidos en las movilizaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte se elevan a 46. Según los reportes del Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los fallecidos se registraron el lunes 9 de enero. La defensora Eliana Rebollar, en declaración a la prensa, dijo que los manifestantes usan armamento casero y los exhortó a actuar de forma pacífica sin estos niveles de violencia. Hay muchos interrogantes en el tema migratorio, esto luego de la visita del presidente Joe Biden a la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con estas personas, con sus estatus? ¿Realmente se les está violando sus derechos? ¿Se logrará una solución o esto va a empeorar? Ese tema lo vamos a abordar el día de hoy en la sección En Contacto junto a la abogada de inmigración, Melissa Contreras. Hoy nos encontramos con la abogada experta en inmigración, Melissa Contreras, con quien estaremos conversando acerca de la visita que hizo recientemente el presidente estadounidense Joe Biden a la frontera entre México y Estados Unidos. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cómo podría manejar Estados Unidos o qué medidas se debería tomar para quizás manejar la crisis migratoria de una forma mucho más ordenada? La visita tiene un propósito de revisar y evaluar la situación en la frontera. Ahora, la pregunta real que nos debemos hacer es ¿por qué tan tardía esa visita, verdad? El presidente Biden lleva 2 años en la presidencia y sabemos que el tema migratorio es uno de los temas más políticos. Hay ciertos procesos que solamente el Ejecutivo va a poder hacer temporariamente, como estos paroles humanitarios. Es solamente el Congreso el que puede cambiar y reformar el sistema migratorio. Con esta visita del presidente Joe Biden a este paso fronterizo que es epicentro actualmente de la ola migratoria, ¿qué podrían esperar los migrantes o qué podría suceder con aquellos que están varados y no han podido avanzar? El riesgo mayor es que el sistema ha tomado una posición que tenía la administración anterior del presidente Trump, en donde decían, todo el que llegue a la frontera se le va a devolver a México. Ahora México está dispuesto a recibir 30,000 inmigrantes mensuales desde las fronteras de Estados Unidos, así que básicamente están diciendo, todo el mundo que llegue a las fronteras no se le va a recibir, se le va a enviar a México y tienen que solicitar su parol humanitario. Pero no han expresado absolutamente nada de cómo van a llevar a cabo los procesos de individuos e inmigrantes que no son nacionales de estos 4 países, lamentablemente. Así que yo invito a la población que no es parte de, ¿verdad?, de este grupo, que no se dejen amedrentar, porque si ellos son elegibles para una protección de asilo o bajo la Convención contra la Tortura, que es una protección parecida al asilo, y se solicita en las fronteras y se solicita en las cortes, ¿verdad? Se tiene que hacer la solicitud en la frontera. No sabemos cómo esta administración lo va a manejar, sin embargo, te puedo decir, Génesis, que la ley avala, con ciertas excepciones del tercer país, porque eso, ¿verdad?, está en la ley, avala ese proceso. Es momento de hacer un recorrido por lo que ha sido noticia hoy en nuestro país vecino a través de Colombia en Vivo.
Un cordial saludo, bienvenidos a Colombia en Vivo. El gobierno de Colombia anunció la entrega de ayuda humanitaria a 160 familias damnificadas por el derrumbe en el departamento del Cauca, que ya deja a 4 pueblos sepultados, mientras que la unidad de gestión del riesgo conformó un puesto de mando unificado para evaluar la emergencia. La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, denunció a través de su cuenta de Twitter la existencia de artefactos explosivos en la carretera que conduce a su lugar de residencia en Yolombó, Cauca. La mandataria aseguró que su equipo de seguridad, junto con un grupo de la Dijín, desarticularon los explosivos que al parecer tenían como objetivo atentar contra su vida. La Corte Constitucional ordenó que la Plaza de Toros Santa María en Bogotá realice espectáculos taurinos. La sentencia exige que de manera inmediata se reactiven las corridas de toros en la capital del país, que habían sido suspendidas en la alcaldía de Gustavo Petro. La fecha para la reapertura aún está por confirmarse. Hasta aquí, Colombia en Vivo, informó para ustedes Nicole Sandoval. Hasta pronto. Y el ciclista olímpico Daniel Ders se hizo viral en las redes sociales por una labor que hizo junto a su equipo de BMX en el metro de Caracas. Daniel Ders dijo a través de sus redes sociales que el objetivo del trabajo social era limpiar el aparente descuido de las personas en las instalaciones del subterráneo. En el video se puede observar cómo iban con implementos recogiendo papeles, potes de plástico e incluso barrieron dentro de los vagones del tren. El ciclista envió además un mensaje de concientización a los venezolanos. El metro es de todos y lo mínimo que podemos hacer es guardarnos la basura o botarla donde corresponde. Hablan las redes, es momento de leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela, que dice: ¿crees que hayan sanciones penales contra Juan Guaidó? En nuestra cuenta de Instagram, @ImpactoVE, Rial Duarte nos escribe: claro, él fue quien incitó al pueblo a pedir ayuda humanitaria y se la robó. Ahora pasamos a nuestro canal de YouTube de Impacto Venezuela. Por aquí Joan Guzmán, él dice que este es su noticiero preferido. Muchísimas gracias. Comenta además que yo pertenezco a una oposición limpia y con amor a nuestro país, y por eso creo que Guaidó debe pagar por robar tanto el dinero como el sueño de libertad con que soñamos un día tener todos los venezolanos. Dilia Gil: Juan Guaidó merece un reconocimiento nacional e internacional. Por último, José Gregorio Huerta: si Guaidó malversó fondos del Estado, debería pagar, pero entre él y la gente del régimen no hay diferencia, porque todos han robado el erario público. O sea, todos deberían ser enjuiciados. Muchísimas gracias a todos por participar. Continuamos. Quizás para algunas personas, incluyendo los miembros del propio gobierno, la situación de los maestros en Venezuela no carece de importancia, pero sí para el caricaturista Fernando Pinilla, quien nos refleja hoy su lucha y el sueldo tan pésimo que perciben. El gremio educativo ha sido uno de los más afectados por la crisis en el país, pues los maestros aseguran que lo que ganan, que equivale a unos $20 mensuales, apenas alcanza para medio comer. Es por ello que volvieron a tomar las calles este 2023, exigiendo mejores salarios y condiciones laborales. Así despedimos la emisión de noticias del día de hoy. Visiten nuestra página web www.impactovenezuela.com. Información sin censura. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales @ImpactoVE y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Soy Mildred Manrique, que tengan un feliz descanso, nos vemos mañana.